Que el Señor les bendiga a todos en esta tarde. Bendiciones para todos los hermanos que nos están viendo a través de la transmisión vía Facebook. Que el Señor les bendiga a todos, también los que están en este lugar y que somos partícipes de este tiempo de adoración y alabanza al Señor, pero también de recibir su palabra. Así es de que en esta tarde les voy a invitar a que abran sus Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 7 en adelante al versículo 13, y después de ahí vamos a leer el versículo 36, nos saltamos hasta el 36. Si ya lo tiene, póngase de pie, vamos a leerlo con ánimo pronto, vamos a exaltar al Señor, vamos a bendecirle porque Él es bueno, vamos a leer lo que la Escritura nos anima a hacer en esta tarde, como en alguna ocasión lo hizo David, ¿verdad? Dando estas palabras en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 7. Dice la Escritura así: entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos. Verso 36 dice: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo amén, y alabó a Jehová. Amén. Y podemos reconocer, igual que David, que las obras de Dios sobre nosotros han sido grandes, amén, han sido maravillosas. Usted que está allá en su hogar, dele gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y todo lo que está por hacer. En medio de tiempos como los que estamos viviendo, podemos decir que Dios es bueno, amén, que Él ha sido bueno. Dice: invoquemos su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras, amén, porque Él es poderoso, es merecedor de nuestra alabanza. Y vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Usted que está en su hogar, levante una oración, dígale al Señor: Señor, yo también quiero recibir, igual que mis hermanos que están allá en el templo presentes, la bendición que tú tienes para mí. Vamos a orar, hermanos, cierre sus ojos, inclina su rostro y hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das de acercarnos ante tu presencia, Dios, a través de los cantos, de exaltarte como lo hizo David, Señor, en aquel momento, Señor, que dice que juntamente Asaf con sus hermanos comenzaron a entonar cánticos, Señor, de alabanza, declarando, Señor, que tú eras poderoso, que tú eres, Padre eterno, el que les has, Señor, les habías librado de sus enemigos, el que les había dado victoria, el que había sacado al pueblo de la esclavitud para hacerle una nación grande y poderosa. Señor, te bendecimos en esta tarde porque nos sacaste, Dios, del pecado, de la oscuridad, y nos has traído de las tinieblas a tu luz admirable. Y hoy queremos cantarte y exaltarte porque eres merecedor de nuestra alabanza, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, los cantos que demos a tu nombre sean una ofrenda de olor grato para tu presencia, Señor. Señor, ponemos en tus manos estos cánticos y te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Aleluya. Yo te voy a invitar en esta tarde que levantes tus manos. Vamos a disponernos para cantar salmos, cánticos espirituales a nuestro Dios. Dice la palabra en Isaías capítulo 12: cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es el medio de ti, el Santo de Israel. Así que vamos a entonar estos cantos de alabanza. Yo te invito a que levantes tus manos y que empieces a alabar el nombre de nuestro Dios grande y poderoso, porque Él es el poderoso de Israel. Señor, en esta tarde te damos gloria, honra y alabanza. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Invocamos tu nombre y tu presencia, Señor, en esta noche. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, una vez más para entonar cánticos a tu nombre, Señor, con instrumentos, Señor. Gracias, gracias porque todo lo que respire alabe a Jehová. Te celebramos en esta noche, Señor.
Sabemos que todos los días son especiales porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Y tú has escrito, Señor, tu ley en nuestros corazones. Y por eso queremos cantarte en esta noche. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Tú que te encuentras aquí o que estás en tu casa, no sé si estás en la sala de tu hogar, en la cocina, donde te encuentres, empieza a entonar estos cantos al Señor y la presencia de Dios te sorprenderá. Aleluya. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. ¿Cuántos están alegres? Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Una vez más, y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, hoy es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán.
diste tu vida por mí. No sé cómo agradecerte, solo puedo alabarte y adorarte. Haciendo así, tú me diste de tu amor, yo no alcanzo a comprender. Diste tu vida por mí. No sé cómo agradecerte, solo puedo alabarte y adorarte. Haciendo así, alabando, oh Señor, yo te agradezco, alabando, por tu sangre te adoro, alabando, te alabo alegremente en tu presencia, aplaudiendo, aplaudiendo, oh Señor, yo te agradezco, aplaudiendo, por tu sangre te adoro, aplaudiendo, te alabo alegremente en tu presencia, alabando, alabando, oh Señor, yo te agradezco, alabando, por tu sangre te adoro, alabando, te alabo alegremente en tu presencia, te alabo alegremente en tu presencia, te alabo alegremente en tu presencia. Así, Señor, tú nos has dado tu amor y por eso te cantamos a ti, Señor, gracias. Levantamos cántico de alabanza, Señor. Nuestro corazón está alegre. ¿Cuántos están alegres en esta tarde? ¿De verdad? A ver, dele una sonrisa a su hermano que está a su lado y dile, sonríete que el Señor te ama. Vea la cara de su hermano a ver si sí está sonriendo o no. Yo veo aquí algunos que sí están muy serios, otros que sí están sonriendo. Pero vamos a sonreír, vamos a dejar que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Amén. Porque Él es digno de recibir toda gloria. Él nos ha hecho libres para adorarle, para exaltarle. Amén. ¿Por qué no me acompañas a entonar este canto? Con todo tu corazón, con el entendimiento vamos a cantar. Aleluya. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto me amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste, mundo pecador, con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto quiero enaltecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre Aleluya, dile así. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Levanta tus manos y adora al que es digno de recibir gloria, honra y alabanza. Sí, Señor.
ofrecemos, Señor, un sacrificio, una ofrenda delante de ti, Señor, en esta noche. ¿Por qué no levantas tus manos? Te invito a que levantes tus manos y vamos a entonar este canto. Este canto habla de un perfume que podemos ofrecerle a Dios como un sacrificio grato delante de Él. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que se ofrecían esas ofrendas encendidas a Dios y constaban de flor de harina, constaba también de aceite y de incienso. Y hoy que se ha roto ese velo, tenemos acceso para poder ofrecer esa adoración a Dios, esa ofrenda encendida, y hoy es una noche especial para poder ofrecer ese perfume al Señor delante de su presencia. Gracias, Jesús. Empieza a adorarle, empieza a exaltarle con tu corazón. Aleluya, gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, y por eso queremos ofrecerte, Señor, esta adoración. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Queremos más de ti. Y no
Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oh, sí, Señor, como un perfume delante de ti. Ofrécele ese perfume grato delante de su presencia. Te lo ofrecemos, Señor. Recíbelo en adoración para ti. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Con tu corazón agradecido, empieza a darle las gracias al Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias porque hemos podido cantar salmos a tu nombre, porque hemos podido, Señor, cantarte con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por tu presencia y por lo que tú ya tienes preparado, Señor, a través de tu palabra, Padre, en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Y así dejo este lugar a la palabra del Señor, que es traída por nuestro hermano Luis. Aleluya. Fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. Fuimos creados para ofrecer un sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Todo lo que respire, alabe el nombre bendito de nuestro Señor. Aleluya. Así como están de pie, hermanos, quiero invitarles a que abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 1. Vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, porque sabemos que el alimento que Dios tiene para nosotros es un alimento espiritual que fortalece el alma del ser humano, se fortalece en la presencia de Dios a través de la Escritura, y este alimento que desciende de lo alto es lo que nos motiva y nos impulsa a seguir adelante en el camino del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, dice de la siguiente manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En esta noche, hermanos, queremos compartir acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacer una oración para que nuestro corazón pueda recibir esa palabra viva que Dios tiene para nosotros. Padre bendito y Padre celestial, te agradezco por la vida de cada uno de los hermanos que están presentes aquí en este auditorio y por cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios mío, sabemos que tu palabra, Señor, nada ni nadie la va a detener. Tu palabra va a llegar a naciones, va a llegar a países, va a llegar a ciudades que nosotros no conocemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y sabemos, Dios mío, que esta palabra que tú tienes para tu pueblo es una palabra que nos va a edificar, es una palabra que nos va a bendecir. Y decidimos en este momento abrir nuestro corazón a tu palabra, que sea sembrada, Dios mío, para que crezca en nuestra vida, pueda dar fruto y que podamos andar en fe como tú nos has enseñado en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Puede ocupar su lugar, hermano, hermana. Muy buenas noches a todos. Estamos contentos de verlos, a los que están aquí y a los que nos sintonizan también. El tema de hoy, hermanos, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 11, dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, qué dicha, qué bendición de cada uno de los discípulos del Señor Jesucristo que pudieron convivir con el Señor Jesucristo, pudieron caminar a un lado del Señor Jesucristo, pudieron ver las sanidades que hacía el Señor Jesucristo y cada uno de los milagros que Él hacía cuando estaba aquí en la tierra. Los discípulos, después de que resucitó el Señor Jesucristo, lo vieron partir. Su mirada estaba en el cielo, viendo cómo iba el Señor Jesucristo en las nubes al cielo. Y aquí le dijeron estos dos varones con vestiduras blancas: así como lo vieron ir, así vendrá nuevamente. Y hermanos, para hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la palabra de Dios, se da por entendido de que el Señor Jesucristo ya había venido en una ocasión. Hermanos, acerca del Señor Jesucristo, que iba a nacer en una mujer virgen, que iba a tener un nacimiento en esa mujer que Dios había preparado para que Jesucristo viniera al mundo, fue parte de las profecías que se escribieron de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, hay muchas profecías que nos hablan de la venida, de la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Incluso cada uno de nosotros hemos estudiado el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, donde dice que él fue despreciado, fue menospreciado, fue herido por causa de nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos sanados, y todo lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo, para que se cumpliera cada una de las profecías en su primer venida. Pero hermanos, hay una pregunta muy importante que debemos hacernos cada uno de nosotros, y esa pregunta es: ¿cuál fue el motivo de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo? Para poder comprender lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo, debemos saber cuál fue el propósito
de la primer venida del Señor Jesucristo, cuando se hizo carne, cuando habitó entre nosotros, cuando se hizo como cada uno de nosotros. Un hombre 100% humano, pero 100% divino. Es como dice la palabra de Dios, pero sin practicar el pecado. Un hombre santo, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, llevando una vida recta delante del Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál fue el motivo o cuáles fueron los motivos? Porque puede haber muchos motivos por los cuales Jesucristo vino por primera vez. Y hermanos, yo quiero invitarles a que busquen Lucas capítulo 5. En el versículo 17, algunos de ustedes recordarán esta historia donde el Señor Jesucristo estaba sentado en una casa y Él estaba enseñando la palabra de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que Él estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Estaba enseñando. Muy bien. Y estaban sentados todos los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Amén. Hermanos, en el trasfondo de este pasaje de la Escritura, nos dice que Jesús estaba enseñando la palabra de Dios a hombres conocedores, a maestros de la ley, personas tituladas, personas que tenían un doctorado, es más, licenciados en teología, si pudiéramos decirlo y aplicarlo en el día de hoy. El Señor Jesucristo estaba enseñando, bueno, las enseñanzas que Él estaba dando toda una cátedra a personas muy conocedoras de las tradiciones de los judíos, de la ley del Antiguo Testamento, de todas y cada una de las costumbres. Pero hermanos, el Señor Jesucristo no se limitaba solamente a enseñar a personas que tenían un alto grado de inteligencia, sino que el Señor Jesucristo siempre se preocupó por enseñar a todos, a chicos, a jóvenes, adultos, a todo tipo de persona, porque el Señor Jesucristo nunca hizo diferencia entre las personas. Para Él todos tenemos el mismo valor. Y si nosotros queremos comprender que para Jesús tenemos el mismo valor que aquellos escribas, que aquellos fariseos, que tenían todos aquellos hombres conocedores de la palabra, en Mateo capítulo 5, hermanos, vemos cosas básicas, cosas sencillas que el Señor Jesucristo también nos enseña a cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios no es exclusiva. La palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios es para todos. Y esta palabra, hermanos, en Mateo capítulo 5, una de las cosas que enseñaba el Señor Jesucristo era obedecer las autoridades. En Mateo 5, versículo 17 al versículo 19, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo nunca vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. ¿Y cuál era esa ley? Era la ley que ellos tenían como judíos en el Antiguo Testamento. Si nosotros queremos recordar lo que era la ley en el Antiguo Testamento, podemos recordar lo que dice Éxodo capítulo 20 a partir del versículo 3, que nos habla de los 10 mandamientos, nos habla en cuanto a la creencia, en cuanto a la fe que debemos tener en Dios, nos habla en cuanto a la fidelidad, nos habla en muchas normas que Dios estableció para que nosotros las lleváramos a cabo aquí en la tierra. El Señor Jesucristo vino a obedecer la ley, y como ejemplo máximo cada uno de nosotros tenemos que aprender la obediencia. Y si nosotros queremos recordar un pasaje donde el Señor Jesucristo nos enseña la obediencia, en Filipenses capítulo 1 nos enseña la palabra de Dios que Jesucristo fue obediente hasta la muerte.
y la muerte de cruz. Hermanos, la obediencia fue una de las enseñanzas que daba el Señor Jesucristo. Ahí mismo en Mateo capítulo 5, pero en el versículo 22 nos habla acerca de cómo debemos controlar nuestras emociones. Cada uno de nosotros, hermanos, en nuestros diferentes temperamentos, reaccionamos en tiempos de crisis de una manera que a veces hasta nosotros nos desconocemos. Y la gente, cuando nos ve en un tiempo de crisis y no sabemos controlar nuestras emociones, decimos, pero no es así. ¿Qué le pasó? Lo desconozco, se transformó, se volvió en otra persona. Y aquí en Mateo capítulo 5, versículo 22 nos habla acerca de que tenemos que controlar nuestras emociones. ¿Usted se ha enojado alguna vez? Sí, ¿verdad? ¿Usted ha hecho berrinche alguna vez? Sí, también. No solamente los niños cuando quieren algún dulce, cuando le piden algo y están haciendo berrinche, se tiran al piso, empiezan a patalear, empiezan a llorar, tratando de lograr lo que quieren, pero no lo van a lograr. Ellos están manifestando con sus emociones qué es lo que quieren. Y hermanos, déjenme decirles que nosotros tenemos por medio de Dios dominio propio, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es una de las tantas cosas que enseñó el Señor Jesucristo. Otra cosa que enseñó el Señor Jesucristo es acerca de la pureza moral. Ahí mismo en Mateo capítulo 5, pero en el versículo 43 al versículo 48, el Señor Jesucristo nos está dando unas normas de conducta en cuanto a una ley moral. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo desea que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres leales. Mateo 5:27, el Señor Jesucristo les enseñó: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Normas morales, normas en las cuales Jesús fue muy específico. En Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que no seamos desleales con la mujer de nuestra juventud, porque Dios aborrece el repudio. Hermanos, normas morales que en la actualidad se están olvidando, normas en la actualidad que se están perdiendo. La gente ya no tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, y tienen el libertinaje para hacer cosas que a Dios no le agradan y que están específicas en la palabra de Dios. También el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí por primera vez en la tierra, aparte de enseñar lo que es la pureza moral, Él estuvo enseñando nuestra relación con los demás. El Señor Jesucristo dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero que también tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos el amor de Dios a través del Espíritu Santo, vamos a poder amar a la persona que tenemos cerca y a los que están lejos. Vamos a mostrar verdaderamente el amor de Dios, pero no un amor humano, no un amor carnal, no un amor que se desgasta, no un amor que es egoísta, no un amor que se acaba con el tiempo. Ese amor que le dice a la persona, hoy te amo, y mañana le dice, ya no te amo. El amor de Dios es eterno.
Por eso dice la Biblia, con amor eterno te ha amado. Si nosotros tenemos el amor de Dios, créanme, hermanos, que nuestra familia, nuestros hijos, todos nuestros seres queridos y las personas que nos rodean van a ver la presencia de Dios en nosotros, porque está el amor de Dios en nuestra vida. Hermanos, otra de las cosas que estuvo enseñando el Señor Jesucristo fue acerca de las finanzas. Ahí mismo, pero en Mateo capítulo 6, en el versículo 5 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor Jesucristo nos enseñó a ser hombres y mujeres dadivosos. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos dar con una medida apretada, una medida remecida, una medida abundante que va a estar en nuestro regazo. Hermanos, si nosotros queremos experimentar la bendición de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres dadivosos. El Señor Jesucristo nos dio una promesa y nos dijo que cuando Él se fuera nos iba a dejar el Consolador, al Espíritu Santo. Y hermanos, ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo, y créanme que cuando nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, a nosotros no nos va a dar trabajo ser hombres y mujeres dadivosos. Siempre vamos a dar. Si el Señor Jesucristo se dio a un 100%, nosotros también tenemos que aprender a dar. Otra de las cosas que enseñó el Señor Jesucristo, aparte de las finanzas, ahí vamos a tener un poquito de conflicto posiblemente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo enseñó a ayunar. A muchos de nosotros nos cuesta trabajo ayunar, porque tenemos que abstenernos de los alimentos. Cuando nosotros nos abstenemos de todas las proteínas a través de la carne, nuestro cuerpo tiene una descompensación, tiene una debilidad. Si nosotros dejamos de tomar agua, dejamos de hidratar nuestro cuerpo, va a haber un desgaste. Pero hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de orar, de ayunar, de meternos con Dios, nuestras fuerzas van a ser multiplicadas. ¿Por qué? Porque estamos buscando la presencia de Dios, y en la presencia de Dios hay fortaleza cuando nosotros dedicamos nuestra vida en ayuno. Aparte del ayuno, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Ahí en Mateo capítulo 6, hermanos, yo quiero que analicemos el versículo 9 y el versículo 10. El Señor Jesucristo vino a enseñar, y una de las cosas importantes que nos enseñó fue a orar. Versículo 9 de Mateo capítulo 6. Vosotros pues oraréis así. Y empieza a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, subrayemos en nuestra Biblia esta parte que dice: venga tu reino. Esta parte de la escritura es importante cuando hablamos nosotros de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esta palabra, venga tu reino? Bueno, el Señor Jesucristo quería establecer el reino de Dios no solamente en esta tierra, no solamente en todas las naciones del mundo, sino que Jesucristo quería establecer el reino de Dios en nuestra vida, donde Él tiene que ser el Rey de reyes, el Señor de señores en nuestra vida, el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos dé dirección en cada uno de los pasos que estamos dando aquí en la tierra, y tomarlo en cuenta. Hermanos, establecer el reino de Dios en nuestra vida
En la actualidad nosotros lo podemos tomar en dos sentidos, como lo tomaron los judíos de la época del Señor Jesucristo. En Lucas 24 me gustaría llevarlos a este pasaje de la Escritura. En Lucas capítulo 24 nos habla de dos hombres, dos discípulos. En el versículo 13 dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de todas las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Vean lo que dice el verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hermanos, los judíos esperaban en el Señor Jesucristo un libertador, porque el pueblo de Israel estaba viviendo bajo el yugo de los romanos. Al Señor Jesucristo le dijeron en alguna ocasión que si Él daba el tributo a César. Y en una ocasión le dijo a Pedro: ve y avienta el anzuelo, y del pez que tú saques le vas a abrir la boca y ahí vas a encontrar un testatero. Vas a dar lo tuyo y vas a dar lo mío. El Señor Jesucristo vino a libertar no a un pueblo de la esclavitud de otro reino. El Señor Jesucristo vino a liberar a los cautivos, a los que vivían opresión, los que vivían en enfermedades, los que estaban ciegos del corazón y los que estaban ciegos del alma, en todos aquellos insensibles a la presencia y el propósito de Dios en su vida. Y Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a hacernos libres, pero libres del pecado, no libres de una nación más poderosa que la del pueblo de Israel, sino libres total y absolutamente del pecado. En la actualidad, hermanos, hay cosas que tienen a la gente muy atada y muy esclavizada. Hay unos rollitos de papel así, envueltos, y tienen cierta hierba. Y la gente está atada a un cigarro. No pueden vivir sin el cigarro. No pueden vivir sin esa sustancia que los llene, que los haga importantes, que los haga sentir diferentes. Están atados a un pedacito de cigarro. Hermanos, gente que ha asistido a instituciones de ayuda para dejar toda adicción, pero no han podido. Gente que se ha dedicado a ir y buscar ayuda profesional, ha encontrado esa ayuda, pero no ha logrado ser libre verdaderamente. La palabra de Dios nos enseña en San Juan 8:32 que si Jesucristo nos liberare, seremos verdaderamente libres. Y en Jesucristo, hermanos, encontramos
la liberación de nuestra vida de todo lo que nos tiene atado en el pecado. Hermanos, el Señor Jesucristo quiere establecer su reino en cada uno de nosotros, pero un reino espiritual. Él nos vino a ser libres del pecado, y también el Señor Jesucristo vino a mostrarnos el plan de redención que tenía preparado para nuestra vida. Bueno, podemos decir, en el Antiguo Testamento se habían hecho altares donde se ofrecían sacrificios por el pecado del pueblo, para que el pueblo sea liberado de su pecado. Cuando el pueblo de Israel cometía pecado, llevaba algún animalito, lo llevaba al sacerdote, hacía el sacrificio y era perdonado de su pecado. Pero hermanos, el Señor Jesucristo tomó el lugar de aquel cordero, fue llevado al matadero y murió por cada uno de nosotros para darnos perdón y limpiar nuestro corazón de todo pecado que nos tenía atado. El Señor Jesucristo vino a darnos esa libertad a través de su sacrificio. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice al final de este versículo: y aparecerá por segunda vez en relación al pecado para salvar a los que en él esperan. ¿Cuántos de nosotros esperamos la venida del Señor Jesucristo? Hermanos, si nosotros esperamos la venida del Señor Jesucristo, debemos estar preparados. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo se fue, resucitó al tercer día. Los discípulos vieron cómo se iba al cielo en una nube. Pero ¿a qué se fue el Señor Jesucristo? ¿Por qué tuvo que irse? ¿Cuánto tiempo iba a estar ausente? Si Jesucristo era el Salvador de la humanidad, ¿por qué dejó a todos aquellos que estaban viviendo en su época? Hermanos, en San Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3, el Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, pues yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo tuvo que resucitar al tercer día e ir al Padre para preparar un lugar para cada uno de nosotros, una morada donde nosotros pudiéramos tener cuando partamos de esta tierra y estar en la presencia de Dios. ¿Quiere disfrutar usted de esa morada que Dios tiene guardada para nosotros? Ese lugar que fue a preparar el Señor Jesucristo para que tengamos comunión con Él. Hermanos, eso fue parte de lo que vino a hacer Jesús en su primera venida aquí en la tierra. Pero quiero considerar algunos aspectos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si gusta acompañarme en Mateo capítulo 24, vamos a ver algunos aspectos así de manera superficial. No vamos a ahondar mucho en estos aspectos. Pero la segunda venida del Señor Jesucristo va a ser visible y gloriosa. Mateo 24, versículo 27 al 30 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Alguno de ustedes ha visto un relámpago? ¿Ha visto una tormenta eléctrica? Los que han tenido la dicha de ver una tormenta eléctrica, se ve como del cielo cae un rayo hasta la tierra y desaparece. Y uno está esperando que en el mismo lugar donde cayó ese rayo vuelva a caer otro. Pero cuando nos damos cuenta, ya del otro lado cayó otro rayo y no alcanzamos a verlo.
alcanzamos a ver la silueta de todo lo que fue ese rayo, todo un destello de luz desde arriba hasta abajo, una luz muy alumbrante, un estruendo, hermanos, que hace cimbrar las casas, se rompen las ventanas, se rompen los árboles. Cuando cae un rayo en un árbol, llega a romperlo. Hermanos, es visible cuando cae un rayo. Así será de visible la segunda venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y también, hermanos, déjenme decirles, para todos aquellos que están pensando en alguna fecha, en algún año, en algún día, en alguna hora, no hay fecha. No hay hora en la que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Ahí mismo en Mateo capítulo 24, pero en el versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Hermanos, si no sabemos el día y la hora que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar a la expectativa? ¿Estar preparados? ¿Disfrutar de la vida en tanto que Él llega por segunda vez? En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y versículo 17, otra cosa a considerar, hermanos, es de que cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos les seguiremos. Si algún familiar de nosotros murió en Cristo, Él va a resucitar primero en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros permanecemos con vida en la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos, así nos va a llevar en las nubes. ¿Cómo va a ser esto, hermanos? No tengo idea, no me lo imagino. Mi mente, mi conocimiento está muy limitado a las cosas gloriosas que Dios hace, porque todo lo que Dios hace es grande, es maravilloso, es extraordinario, que nosotros no podemos comprenderlo. Pero ¿sabe qué? Si creemos y tenemos fe, podemos experimentar la presencia de Dios. La segunda venida del Señor Jesucristo la vamos a experimentar. Esos son algunos aspectos de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y pues yo quiero hacer una pregunta para todo nuestro auditorio, para todos los que nos están viendo en las redes sociales. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tengo que hacer en tanto que Jesucristo viene por segunda vez? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que no debemos amar al mundo y lo que ofrece este mundo. Hay muchos dichos populares, ¿verdad?, que dicen que la perdición del hombre es la fama, la dama y el dinero. Todo lo que ofrece este mundo, hermanos, y ocupa el primer lugar en nuestra vida, puede impedir que nosotros podamos gozar del arrebatamiento. En Mateo capítulo 10, hermanos, en el versículo 37, vemos algunas cosas que nos pueden atar a este mundo y no disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39 dice de la siguiente manera: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Cuántos aman a su esposa?
Yo amo a mi esposa. ¿Cuántos disfrutan el carro que tienen? Yo disfruto el carro que tengo. ¿Cuántos disfrutamos el dinero que tenemos? Sea mucho, sea poco. Créanme que si ustedes se comen un gansito y un refresco de naranja, están comiendo un pato a la Orange y lo pueden disfrutar. Si usted, hermano, tiene la oportunidad de comer el caviar, es bien bendecido, lo puede disfrutar. Pero hermanos, déjenme decirles que nosotros no debemos amar más las cosas terrenales que las celestiales. Y aquí lo dice claramente, hermanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En tanto que el Señor Jesucristo viene por segunda vez, no amar las cosas terrenales. Y algo muy importante, hermanos, no dejarnos engañar. En Proverbios capítulo 1, versículo 10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, diles no. Si alguien llega a tu vida, hermano, y te quiere invitar a participar de los pecados, de las cosas terrenales que ofrece este mundo, dile no. Algunos hermanos me han dicho: hermano, pues es que me cuesta trabajo decir que no, me cuesta trabajo el no hablar como ellos, porque hablan en doble sentido, porque ya están diciendo groserías y ya se están mezclando con el mundo. Son fáciles de envolver y de caer. Y yo uno de los consejos que le digo al hermano: mira, agarra tu Biblia y lleva tu Biblia. No, hermano, pero se van a burlar de mí, me van a decir que el aleluya, que el hermanito, que el religioso, todos los sobrenombres que me puedan decir. No, hermano, ¿para qué? Me expongo. Prefiero ser de la secreta. Hermanos, cuando cargamos nuestra Biblia, no importa que nos critiquen, no importa que se mofen de nosotros, pero ¿qué creen? Vamos a ganar un respeto. Vamos a ganar un respeto no solamente de la gente, sino de Dios. Cuando nos ve, dice Dios: se está esforzando y me está poniendo por delante. Y cuando Dios va por delante, hermanos, la gente nos va a respetar. Gloria a Dios. Creemos que Dios va a hacer cosas grandes en nosotros. Hermanos, no solamente somos engañados por la gente que está a nuestro alrededor y nos induce, nos lleva al pecado, sino el diablo mismo también puede engañarnos. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo ayunó 40 días, 40 noches y fue tentado por el diablo. Ahí en Lucas capítulo 4, en el versículo 5 al versículo 7, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Mucha gente ha sido engañada por el diablo mismo. Mucha gente que ha querido la fama, mucha gente que ha querido el éxito, mucha gente que ha querido ser reconocida, ha hecho pactos con el diablo, ha entregado su alma al diablo y le ha entregado todo al diablo por querer lograr el éxito. Tendrá el éxito en la tierra, será muy famoso, será muy conocido, no tendrá necesidad alguna, pero lejos de Dios. Y hermanos, yo creo que Dios en su infinita misericordia siempre nos va a dar lo necesario. Nos va a dar, aparte de lo material, nos va a dar la fortaleza para decirle no al enemigo. Y como dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Así como Jesucristo resistió al enemigo, tomamos su ejemplo y resistimos al enemigo, él va a huir de nuestra vida. Hermanos, pero tengamos cuidado.
porque cuando dejó Satanás a Jesús después de haber sido tentado, él volvió. Hermanos, debemos estar preparados siempre para que no nos dejemos engañar. Eso es lo que tenemos que hacer, parte de lo que tenemos que hacer en tanto Jesucristo viene por segunda vez. Pero ¿qué señales va a haber de la segunda venida del Señor Jesucristo? En Mateo 24, hermanos, nos enseña que va a haber hambres, pestes, va a haber terremotos, se levantarán guerras, nación contra nación, reino contra reino, y todo esto va a ser principio de dolores. Hermanos, estamos viviendo en la actualidad en una pandemia. No sabemos cuál fue la fuente de esta pandemia. No sabemos si fue un invento del ser humano para traer destrucción a la humanidad y acabar con parte de la población mundial. No sabemos si esta pandemia es de parte del diablo. No sabemos su origen. No sabemos la situación. Pero estamos viviendo en los últimos tiempos. Son señales que habrá de la venida de Jesucristo. Hermanos, todos los que son profesionales en cuanto a la formación de huracanes, ellos cada año le dan un nombre a cada huracán. Ya tienen preparado el nombre para cada huracán. Pero en este año, hermanos, ya se acabaron los nombres para los huracanes y les han empezado a dar otros nombres con el alfabeto griego. Ya hay muchos huracanes, ya hay muchas tempestades, terremotos, el Polo Norte se está deshielando, la capa de ozono cada día se hace más grande, el vivir en la tierra se ha vuelto más complicado por los climas extremos, por el calor, por el frío, por el viento, por todo. Pero hermanos, todas estas son señales de que el Señor Jesucristo va a venir y tenemos que estar preparados, no solamente emocionalmente, mentalmente, sino aquí, en el corazón, espiritualmente, esperando la segunda venida del Señor Jesucristo con toda paciencia y con toda quietud. Hermanos, es difícil esperar con paciencia. Todos los que son padres, yo creo que tuvieron un tiempo de impaciencia cuando iban a nacer el primer bebé. El primer bebé en la familia, bien emocionados cuando la esposa está embarazada, cuando tiene su pancita, nos acercamos a la pancita y tiqui, 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 cómo está el bebé, y el bebé empieza a dar una patadita, se empieza a mover la pancita de la mamá y bien contentos, ¿verdad? Esperando. Aproximadamente 36, 37 semanas según los cálculos médicos, pero ya cuando van al hospital, cuando ya es la hora de que la mujer empieza a sentir los dolores, el hombre está vuelto loco. ¿Y dónde está la pañalera? ¿Dónde dejaste los pañales? ¿Dónde está tu cambia? ¿Qué vamos a hacer? La cobijita, y allí andamos, ¿verdad? Todos bien preocupados. Llegamos al hospital, nos sentamos, meten a la esposa ahí y pasa una hora, pasan 2 horas y desesperados. ¿Qué pasó? ¿Ya nació? ¿No nació? ¿Cómo está mi esposa? ¿Ya nació mi niño? ¿Qué pasa? Todos desesperados. No, espérese, esto es natural, va a tardar un poquito. Pero ya pasaron 12 horas, ¿por qué no sale? ¿Por qué no ha nacido el bebé? Espérese, tiene que haber una dilatación, tiene que haber aquí, tiene que haber allá. Y le dan una serie de explicaciones al papá y él desesperado. Ya pasaron 24 horas y me la tienen secuestrada, déjenme verla, quiero verla. Desesperado porque quiere ver a su esposa y quiere ver a su bebé. No hay paciencia. Y hermanos, nosotros
que esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo, podemos desesperarnos y en esa desesperación podemos olvidarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. No tenemos que desesperarnos, hermanos. Debemos tener esperanza, tenemos que tener fe en Dios. El Salmo 27:14 nos dice de la siguiente manera: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es como cuando nadamos, hermanos, y estamos en la alberca y queremos pasar de un lado a otro. ¿Qué queremos hacer? Queremos agarrar y tomar el más aire que podamos para nuestros pulmones y en ese momento agarrar y empezar a nadar derecha, izquierda y llegar hasta el otro lado. Hermanos, nosotros debemos esforzarnos, debemos alentarnos en nuestro corazón, tomar aire, llenar nuestros pulmones, no físicamente, sino espiritualmente, llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos de su Santo Espíritu en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es difícil la espera y una de las cosas más difíciles que hay en la espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es el temor a morir. Tenemos temor a morir, hermanos, seamos sinceros, porque si yo les digo, a ver, ¿quién tiene miedo a morir? Me van a decir bien valientotes. Yo no, hermano, yo tampoco. Sí tenemos temor, hermano, porque los hombres no queremos morir porque mi esposa se va a quedar viuda. ¿Y qué tal si encuentra otro más guapo que yo y con más dinero? Y se preocupa, ¿verdad? No, ¿y mis hijos quién los va a cuidar? ¿Qué va a hacer mi mujer? ¿Quién va a trabajar? ¿Cómo los van a alimentar? Y tenemos miedo a la muerte, hay que ser sinceros. Cuando la esposa muere, va a morir o está en esa circunstancia, ¿qué dice el hombre? Dios mío, no te la lleves. ¿Quién me va a lavar? ¿Quién me va a planchar? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Y hay temor. En todo hay temor, hermanos. Tenemos miedo a la muerte. El apóstol Pablo decía en Filipenses 1, a partir del versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no sé qué escoger, porque estar en la carne me resulta beneficioso para predicar la palabra de Dios, pero el estar en la presencia de Dios para mí es mucho mejor. Hermanos, cuando te perdemos, cuando desechamos de nuestra vida ese temor a la muerte, estamos listos para vivir. Vivir con el Señor Jesucristo. ¿Estamos listos para vivir con el Señor Jesucristo, hermanos? Podemos darnos cuenta cuando no tenemos miedo a la muerte. Definitivamente. El día que cada uno de nosotros no tengamos miedo a la muerte, estamos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a preocupar de la casa, no nos vamos a preocupar del carro, no nos vamos a preocupar de los hijos, no nos vamos a preocupar de la empresa, no nos vamos a preocupar de nada, porque en Dios tenemos vida eterna y vida en abundancia. Y si usted deja todas sus posesiones, todos sus seres queridos en las manos de Dios, créanme, hermanos, que van a estar bien, porque están dentro de la cobertura de Dios. Ese es el legado que debemos dejar a nuestros hijos. Siempre la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Hermanos, antes de terminar este mensaje, hay una palabra que a mí me conmovió en un tiempo de una manera que yo no pensé que me iba a conmover. En Joel capítulo 2, yo quiero guiarlos a Joel capítulo 2, versículo 12. ¿Cómo debemos esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno, con lloro y con lamento. Palabra dura, pero poderosa. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Cuando dice todo vuestro corazón, está hablando de una totalidad al 100%. La Biblia nos enseña en Apocalipsis y nos dice: o eres frío o eres caliente, porque a los tibios Dios los vomitará de su boca. Hermanos, yo creo que es buen tiempo para que cada uno de nosotros podamos afirmarnos en el Señor. No importa si tú eres una persona que viene y se congrega y escucha la palabra de Dios, tienes que afirmar tu corazón en el Señor. Todos los que son líderes religiosos de cualquier denominación tienen que entregar su vida a Dios de todo su corazón. Los que somos pastores, los que somos predicadores de la palabra, tenemos que entregarnos a Dios con todo nuestro corazón. Porque nosotros, hermanos, debemos dar el ejemplo de una conversión genuina. Cuando venga la tempestad, como el apóstol Pedro: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Y cuando el Señor dé la orden, nosotros con toda la fe que haya en nuestro corazón, dar esos pasos de fe. Muchos criticamos en el momento, muchos analizamos el instante en que Pedro se empezó a hundir. Pero nunca hemos ido más allá de ese suceso. ¿Qué pensarían los discípulos al día siguiente, ya cuando estaban en tierra firme y tenían a Pedro y no estaba el Señor Jesucristo? ¿Qué le habrán preguntado a Pedro? Oye, Pedro, ¿qué ha aventado? ¿Por qué lo hiciste? Y Pedro así. Pedro, ¿cómo se te ocurrió semejante barbaridad? Y Pedro así, perdido. Pedro, pero reacciona. Y Pedro perdido. Puedo dar pasos de fe, aunque me hunda, pero sé que Dios está conmigo. Hermanos, nuestros pastores son ejemplos de fe. Nuestros líderes en la iglesia son ejemplos vivientes de que están confiando en las promesas de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido enviada a nosotros, hermanos, para que seamos hombres y mujeres que caminen en fe. El Salmo 130, versículo 5 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma y en su palabra he esperado. Qué importante, hermanos, es de que cada uno de nosotros esperemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Es necesario, hermanos, que abunde la palabra de Dios en nuestro corazón. Que hablemos la palabra de Dios. Que digamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y estas palabras las repetirás a tus hijos andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, las pondrás en los postes de tu casa. La palabra de Dios tiene que abundar en ti, porque cuando abunda en ti la palabra de Dios, tu fe va a crecer.
vas a creer verdaderamente en que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez por un pueblo glorioso, un pueblo que se ha apartado del pecado, un pueblo que se ha fortalecido en fe y que ha predicado el Evangelio. Hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se tiene que predicar en todo el mundo. El Señor Jesucristo no ha venido hasta ahora porque todavía falta gente que necesita escuchar el mensaje de salvación. Todas aquellas naciones árabes, todas aquellas naciones hindús, los budistas, todas aquellas naciones asiáticas que no han querido, o más bien no han escuchado el mensaje del Evangelio, lo tienen que escuchar. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartirles, hermanos, en Hebreos 9:27. Y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, el verso 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, va a haber un juicio. Aparte de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos pasando, después de la segunda venida del Señor Jesucristo, van a venir cosas terribles. La gran tribulación. Todo lo que se está viviendo en la actualidad, hermanos, no se va a poder comparar con lo que va a venir después. Y no queremos nosotros quedarnos en la gran tribulación. Queremos irnos con el Señor Jesucristo cuando vengan las nubes y nosotros ser llevados por Él a las moradas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra vida, preparemos a nuestra familia, preparemos a nuestros hijos. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Si usted ha sido una persona que entregó su vida a Jesucristo y el diablo le ha engañado y ha caído, es tiempo de recapacitar y decirle: Señor, perdóname, yo quiero irme contigo. Y de las personas que nos están viendo a través de este medio, si nunca han hecho la oración de fe, si nunca han aceptado a Cristo en su corazón, no se han dado la oportunidad de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, es tiempo de que cada uno de ustedes decida en su corazón reconocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, no queremos caer en el juicio de Dios, queremos la salvación de Dios. Y yo quiero motivarles a todos aquellos que nos están viendo y no han hecho a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, que nos guíen en esta oración. Señor Jesucristo, yo te pido en esta noche que tú estés limpiando mi corazón. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Ahora quiero abrirte la puerta de mi corazón y reconocerte como el Señor y el Salvador de mi vida, para que habite Cristo por la fe en mi corazón y yo me declaro un hijo de Dios. Amén. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron escuchar este mensaje acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Creo, Dios mío, que tú nos vas a preparar a cada uno de nosotros para este día glorioso. Vamos a estar preparados en todo tiempo y vamos a estar pacientemente esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que Él va a venir por un pueblo santo, un pueblo glorioso. Porque tu palabra, Dios mío, nos enseña y nos dice que sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Padre bendito, aquí estamos delante de ti y nos damos la oportunidad de seguirte, Señor, de seguir en tus caminos. Jesucristo es el camino que nos lleva hacia el Padre, y si nosotros tenemos fe, así será. Y creemos, Dios mío, con todo nuestro corazón, que tú nos vas a ayudar en este mundo perdido, en este mundo lleno de pecado, en este mundo que quiere alejarnos de la presencia de Dios, pero nosotros vamos a tomar fuerzas en ti, mi Dios, a través de cada una de las cosas que nos has enseñado, Señor, a través de la oración, el tomar tiempos de intimidad contigo, el fortalecernos en tu palabra, el estar congregándonos, Señor, cada vez que podamos, para que así, Dios mío, podamos ser hallados fieles delante de ti, porque tu palabra dice, Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios mío, muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de recapacitar y de ver, Dios mío, que con amor eterno nos has amado, y es por eso que has prolongado tu misericordia hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a su nombre. Y hermanos, queremos darle lugar a nuestro hermano Asiel. Él va a continuar para las preguntas que se tienen acerca de la lectura que tenemos mes tras mes. Y prepare su libreta, prepare su pluma y muy atento porque van a empezar las preguntas. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están listos para ganarse un premio? Bueno, no sabemos si va a haber premio, pero usted debe estar listo. Estas son las preguntas del libro de Esdras y Nehemías. Así que si usted trae su libreta, su pluma, por favor, sáquela para anotar las preguntas y después la puede estar contestando, ya sea por mensaje directo en Facebook, o a los colaboradores aquí. Pueden también estarlas entregando a la hermana Rebeca también, para que las puedan estar entregando. Así que vamos a empezar con las preguntas de Esdras y Nehemías, y recuerden que estamos leyendo el libro de Esther y Job. Primera pregunta: ¿cuántos días duró Nehemías en Jerusalén? ¿Cuántos días duró Nehemías en Jerusalén para levantarse y hablar sobre la reconstrucción? Ya escuché la respuesta por ahí. Otra vez, ¿cuántos días duró Nehemías en Jerusalén para levantarse y hablar sobre la reconstrucción? Cuando terminen, ¿me puede ayudar con un amén para saber si puedo continuar? ¿Cuántos días duró Nehemías en Jerusalén para levantarse y hablar sobre la reconstrucción? Segunda pregunta: ¿quiénes hicieron escarnio y despreciaron a Nehemías y el pueblo? ¿Quiénes hicieron escarnio y despreciaron a Nehemías y el pueblo? También en sus casas, que puedan estar anotando sus preguntas. ¿Quiénes hicieron escarnio y despreciaron a Nehemías y el pueblo? Pregunta número 3. Los israelitas trabajan en los muros, con una mano trabajaban, ¿qué tenían en la otra mano? Ya escuché allá también la respuesta. Si la quieren anotar de una vez, pues ya la dijeron. Allá en su casa, pues no lo escucharon.
Los israelitas trabajaban en los muros, con una mano trabajaban, ¿qué tenían en la otra mano? Pregunta número 4. Las primeras 3 preguntas son del libro de Nehemías, ahí más fácil para que las pueda buscar. Siguiente pregunta, ¿cómo se llamaron los que profetizaron a los judíos que estaban en Judá? ¿Cómo se llamaron los que profetizaron a los judíos que estaban en Judá? Pregunta número 5. ¿En qué capítulo se menciona la oración de confesión de Esdras? ¿En qué capítulo se menciona la oración de confesión de Esdras? ¿Qué capítulo? Muy bien. Ahí ya lo pueden anotar. Examen. ¿En qué capítulo se menciona la oración de confesión de Esdras? Pregunta número 6. ¿Cómo se llama la puerta donde el pueblo se juntó como un solo hombre y Esdras leyó el libro? ¿Cómo se llama la puerta donde el pueblo se juntó como un solo hombre y Esdras leyó un libro? La puerta de... Ya la escuché. Pregunta número 7. ¿Cuáles son los 2 pueblos que no debían entrar jamás en la congregación de Dios? ¿Cuáles son los 2 pueblos que no debían entrar jamás en la congregación de Dios? Siguiente pregunta, pregunta número 8. Pregunta 8, menciona 3 reyes de Persia. Menciona 3 reyes de Persia. Hasta en películas hay reyes de Persia, ahí los podemos encontrar. Menciona 3 reyes de Persia. ¿Alguien que diga uno? Ahí escuché uno. Pregunta número 9. ¿En qué mes se terminó la reedificación del templo? ¿En qué mes se terminó la reedificación del templo? No la vaya a buscar como diciembre, enero, febrero. Así no la va a encontrar. ¿En qué mes se terminó la reedificación del templo? Y última pregunta, pregunta número 10. ¿Cómo se llamaba el padre de Esdras? Pregunta número 10. ¿Cómo se llamaba el padre de Esdras? Y bueno, estas son las preguntas del libro de Esdras y Nehemías. Y les recordamos que estamos leyendo el libro de Esther y Job. Gracias a todos los que estuvieron pendientes en la transmisión. Gracias también por anotar sus preguntas y que pueda haber un compromiso en ustedes por estar contestando las preguntas, por estar leyendo juntos como iglesia. Y les damos las gracias y así despedimos esta transmisión. Que Dios les bendiga.